Y nos metemos a hablar de economía porque ya está aquí en la mesa de Modo País el economista Fernando Isabela. Hay mucho para conversar con él, algo ya charlábamos detrás de cámara sobre competitividad, empleo, desempleo, qué va a pasar con el dólar también, cuáles son las expectativas con esta asunción del nuevo gobierno y una nueva cara al frente del Ministerio de Economía. En fin, muchas cuestiones para poder profundizar contigo. Fernando, bienvenido y bueno, gracias por estar. Muchas gracias, siempre es un gusto. Bienvenido, Fernando. Gracias. Bueno, para poner un poco en contexto, ¿cómo está la situación económica del Uruguay? Quizás desde afuera, siempre cuando uno lee análisis sobre qué pasa con la macroeconomía uruguaya, se habla de una estabilidad y desde aquí está como esa inquietud del crecimiento y de qué puede llegar a pasar en un futuro y de hecho es uno de los ejes que ha marcado la campaña de Yamandú Orsi. ¿Cómo quedó directamente la economía a grandes rasgos después del cierre del gobierno de Luis Lacalle Pou? Bueno, a ver, lo primero es esto que vos decías de la estabilidad, es una cosa importante. Es decir, la economía uruguaya es una economía muy estable, bastante predecible, y eso en general es una buena cosa. Es decir, Uruguay no es como otras economías de la región que permanentemente está al borde de una crisis, de una superdevaluación, de una inflación galopante. Uruguay, por suerte, no es eso, es una economía estable. En parte, la estabilidad económica también tiene que ver con la estabilidad política, que le permite, digamos, a los uruguayos un marco general de certidumbre. Eso es una buena cosa que Uruguay ha conquistado, además no siempre fue así, pero Uruguay ha conquistado las últimas décadas, y eso es un punto a favor. Dicho esto, la economía uruguaya también es una economía que tiene déficits, que tiene problemas, que, por ejemplo, no permite a una parte importante de la población vivir con las condiciones materiales mínimas para desarrollar una vida digna, ¿no? Estoy hablando de, bueno, un nivel de pobreza que las estadísticas más básicas hablan del 10%, pero cuando usamos indicadores que no solo incorporan el ingreso, sino otras variables de las condiciones de vida, por lo menos la duplican, ¿no? Y eso marca desafíos. Entonces, me parece que para empezar es eso, es una economía estable, pero es una economía que tiene déficit, que requiere ante todo, y yo creo que es el principal desafío de este gobierno, y así se lo ha planteado, fortalecer la matriz de protección social. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, desarrollar los mecanismos de protección social que permitan a la gente tener una vida cubierta de ciertas contingencias, es decir, con trabajo, con acceso a educación, con acceso a salud, con acceso a cuidados. No todo el mundo accede a eso hoy en día. De todas maneras, Uruguay desde afuera es destacado por su fortaleza en la protección social. Hace falta profundizar en eso. ¿De qué manera se podría? Porque de alguna forma ha habido una recuperación de los salarios a pesar de la pandemia, cosa que no se pudo en otros países de la región, por ejemplo. Decíamos que hay una macroeconomía estable. ¿Cómo se podría profundizar en fortalecer aún más en un mundo tan cambiante y con cada vez menos puestos laborales y con tantos desafíos si hablamos de la geopolítica internacional? Bueno, bien. Yo creo que ahí estamos en el cerno del desafío de la economía uruguaya. Nosotros necesitamos fortalecer la materia de protección social porque todavía tenemos, como decíamos, un porcentaje muy grande de la población que no accede a niveles básicos. Bueno, el dato de 500.000 personas que ganan 25.000 pesos por mes o menos, es algo que requiere políticas públicas. El tema es también, la situación fiscal no es especialmente holgada. Es decir, cuando uno mira las cuentas del Estado, ¿no? Cuánto el Estado recauda vía impuestos y cuánto gasta, no hay de hecho, hay un déficit, ¿no? Que ha sido tema de debate en el marco de la campaña electoral, que terminó el gobierno de Lacalle Pou en un nivel de déficit. En general, esto se mide en relación al PBI, al total de la riqueza que se genera en el país, es la forma estándar de medirlo. Medida de esa manera exactamente igual al que el gobierno de Lacalle Pou había recibido. Es casi que un déficit endémico a esta altura, ¿no? De tanto que ha permanecido en el tiempo y con distintos tonos políticos en el gobierno. Ha tenido variaciones, pero hay una presión de gasto importante que tiene que ver con algunos factores muy estructurales de nuestra economía. Por ejemplo, el envejecimiento. Nuestra sociedad, como casi todas las sociedades en el mundo, y sobre todo las sociedades que se desarrollan, se va envejeciendo. Es decir, el porcentaje de población mayor de 60 o de 65 años es cada vez más grande. Eso tiene que ver con cambios en la natalidad, aumento de la esperanza de vida. Pero eso pone presión a largo plazo en las cuentas públicas. Y cada vez hay más gente retirada, jubilada, y cada vez el porcentaje de gente en actividad tiende a caer en relación a los jubilados, eso es una presión de largo plazo. Entonces, ¿cómo se hace para que eso sea sostenible? Más allá de la discusión, de la reforma de la seguridad social y todo eso,
Bueno, un aspecto fundamental para hacer sostenible eso es que la economía crezca a buenas tasas, es decir, tener una economía dinámica. ¿Por qué? Bueno, porque en la medida que la economía crece, es decir, que la creación de riqueza de bienes y servicios año a año aumenta, eso permite, primero, generar más empleo y que quienes están en edad y con ganas de trabajar puedan trabajar y generar buenos ingresos, pero también permite al Estado recaudar más, porque buena parte de los impuestos están atados a la actividad, al consumo, al trabajo, a lo que sea. Entonces, eso puede permitir al Estado fortalecer la materia de protección social en la medida que la economía crezca. ¿Cuál es el tema con eso? Y esto es un tema relevante. Bueno, la economía uruguaya, después de un periodo de crecimiento muy intenso, muy bueno, entre 2005 y 2015, desde entonces se encuentra ya en una década de muy bajo crecimiento. Muy ¿sí? tímido, ¿no? De un poquito más de 1%. Exacto, un crecimiento promedio en torno al 1%, que es una tasa muy baja, sobre todo para una economía como la uruguaya, que todavía tiene desafíos muy grandes de calidad de vida de su población, ¿no? Entonces creo que ahí hay un primer desafío que, bueno, como quedaba claro, cruzó gobiernos de dos partidos distintos, ¿no? El último gobierno del Frente Amplio y este gobierno de la calle Pou se caracterizaron con eso. Entonces, ahí hay un desafío central y creo que en ese sentido el nuevo gobierno lo ha planteado así. Bueno, es necesario tomar las medidas para que la economía crezca de manera más dinámica, para que genere más empleos y más oportunidades y, asociado a eso, el Estado recaude más impuestos, lo cual permite fortalecer la materia de protección social. Y después otro punto clave que me aportaba recientemente la productora es la distribución de la riqueza, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Dónde se concentra quizás la mayor riqueza? ¿Dónde están los mayores ingresos? Y, por otro lado, esa cara que tiene el país con la pobreza, ¿no? Lo que marcabas de algunas fragilidades que tiene también esta medición, que no es a veces solamente el número de la gente pobre, sino esta pobreza multidimensional, que también han habido informes al respecto. Bien, sí, perfecto. Ese es un tema muy importante porque no solo para que mejore la calidad de vida de la gente, de las grandes mayorías sobre todo, no alcanza con que la economía crezca mucho. La economía tiene que crecer mucho, pero además tiene que generarse las condiciones para que todos, y sobre todo los sectores más postergados, accedan a esos beneficios. Para el famoso derrame y distribución, ¿no? Exactamente. ¿Cómo se hace eso? Ahora después lo discutiremos, pero en primer lugar, cuando uno mira el quinquenio pasado, el gobierno de la calle Pou, fue un periodo de crecimiento no demasiado dinámico, como decíamos, estuvo la pandemia en el medio, es verdad, fue un periodo especial, pero también lo que se observa es que la economía se tornó más concentrada, es decir, la distribución del ingreso tendió a concentrarse. Eso se puede ver, por ejemplo, en que si bien el crecimiento no fue muy dinámico, hubo crecimiento, o sea, el total de generación de riqueza creció y sin embargo la pobreza aumentó. Hacía tiempo que no pasaba eso, que la pobreza aumentara y sobre todo que aumentara en momentos en que la economía crecía. Y no pasaba de antes, desde la crisis del 2002, ¿no? Entonces, tenemos otro problema. O sea, hay un primer problema que es la economía tiene que crecer de manera más dinámica. Tenemos otro problema que es ese crecimiento tiene que beneficiar a las grandes mayorías y eso no es automático y es algo que hemos aprendido. Me parece que la ciencia económica ha aprendido con las décadas. Entonces también son necesarias políticas que ayuden a esa distribución. La pobreza es el emergente más claro de la desigualdad de distribución, ¿no? Cuando en una sociedad hay gente que está muy bien y gente que está muy mal, y gente que es pobre, o sea que no alcanza a niveles mínimos de bienestar, eso señala que hay un problema de distribución del ingreso. ¿Cómo se mide la pobreza? Sí. No, Fernando, la pregunta que capaz que suena muy simple, pero nosotros escuchamos a todos los políticos decir que el Uruguay tiene que generar más riqueza, que se apuntan todas las baterías a poder lograrlo. Si bien hay un crecimiento tímido, se ha logrado cierto crecimiento económico. Y todos también decir que hay que mejorar la distribución de la riqueza para que haya menos inequidad social. Como economista, ¿qué es lo que no hacen desde el sistema político que eso no ocurre? A ver, primero, como economista, uno también tiene una posición, digamos, como toda ciencia social, en la economía hay distintas perspectivas. O sea, no todos los economistas te van a decir las mismas respuestas, eso está bueno aclararlo. Está bien. Nuestra economía tuvo algunos periodos de fuerte crecimiento y una distribución muy progresiva de la riqueza, ¿sí? Entre 2005 y 2015, la pobreza bajó de casi el 40% al 8% y la distribución de los ingresos mejoró notoriamente, ¿no? Y hay distintos indicadores para medir eso y mejoró notoriamente. Eso se hizo
en parte en un contexto que favorecía, porque el crecimiento económico favorece una mejor distribución, aunque no la asegura, pero también hubo políticas en ese sentido. Se acordarán que hubo una reforma tributaria que cambió el tipo de impuestos que se cobran, ¿no? Que, Sí. por algún ejemplo, bueno, creó el IRPF y eliminó el IRP, que era un impuesto que pagaban todos los Sí, claro. trabajadores independientemente de su nivel de ingreso. También hubo una reforma de la salud, ¿no? Que permitió, bueno, creó el FONASA y permitió integrar el sistema de salud. Hoy en día más de 2,5 millones de personas están integradas. Hubo una reforma de las relaciones laborales que restableció la negociación colectiva y permitió aumentos de salarios sistemáticos. Es decir, hubo una serie de políticas que ayudaron a que esa mayor riqueza generada en la economía se distribuyera de la manera más amplia posible. También hubo un aumento muy sostenido de los salarios, de los ingresos mínimos, ¿no? El salario mínimo y las jubilaciones mínimas las decreta el Poder Ejecutivo y se multiplicaron por 4 durante los 15 años entre 2005 y 2019. Y sobre todo en los primeros 10 años. Es decir, hubo políticas que favorecieron eso. En el periodo pasado hubo un cambio de políticas, también basado en cierto agotamiento de aquel proceso que veníamos hablando. Y bueno, hoy en día parece claro, cuando yo decía al principio, bueno, hay que fortalecer la matriz de protección social, es decir, hay algunas áreas de los servicios, de la protección que nuestra sociedad le brinda a la población que es necesario fortalecerlo. Uno, que salta todo el tiempo, es educación, ¿no? Tenemos ahí problemas muy grandes. Claro, uno puede decir cuando habla de esto, dice, bueno, estos economistas empezaron a hablar de economía y siempre se salen para otros temas. Es que la verdad es que la economía, el funcionamiento de la economía depende, entre otras cosas, de tener personas, trabajadores, ciudadanos que hayan desarrollado al máximo sus capacidades, que sean creativos, que puedan insertarse y usar las nuevas tecnologías, ¿no? O sea, eso es lo que se llama que sean muy productivos en términos económicos. Cuando nosotros tenemos una parte relevante de la población que digamos, más de la mitad de los jóvenes que no terminan el liceo, bueno, ese es un límite al crecimiento a largo plazo muy fuerte. Es decir, una economía en el mundo actual que ustedes saben perfectamente, basada en el conocimiento, basada en las nuevas tecnologías, es muy difícil que una sociedad pueda insertarse dinámicamente cuando la gran mayoría de los jóvenes no termina la educación básica, ¿no? Es eso, por decir un ejemplo, de cosas que es necesario fortalecer. Es necesario poner más recursos, y no solo recursos, pero como economista yo solo hablo de los recursos. Sí. Ahí es necesario fortalecer el sistema de cuidados. Esto es sistema de cuidados desde el nacimiento hasta el final de la vida. Estamos hablando de que muchas mujeres, por ejemplo, no pueden salir a trabajar porque tienen niños que cuidar. No, hay muchísimas variables y de hecho una de las dudas que me surge es ¿qué tanto hoy le puede impactar al Uruguay lo que esté pasando en Argentina, lo que esté pasando en Brasil? ¿Solo depende del contexto nuestro o también podemos llegar a ser afectados? O incluso te agrego, esta guerra comercial que se está dando por parte de Estados Unidos y recientemente la medida de aranceles que estableció Donald Trump respecto a Canadá, ¿también nos puede jugar a favor o ya no hay que pensar en esa lógica? Sin duda nos va a afectar. Yo creo que la inmensa mayoría de las probabilidades es que nos afecte negativamente, ¿no? Es decir, estamos en un mundo más inestable, en un mundo donde ya las reglas comerciales no se cumplen, donde la gobernanza internacional del comercio y de las relaciones internacionales empieza a no cumplirse y los principales perjudicados cuando pasa eso son los países más chicos. O sea, ¿ya no está aquello de, se pelean los grandes, nos favorecemos nosotros los chicos? No, yo creo que eso nunca estuvo, ¿no? Bueno, pero hay una suerte de mística en el Uruguay que en la posguerra al Uruguay le fue bien, que fue el país de las vacas gordas, y uno a veces ve conflictos internacionales y dice, bueno, capaz que entonces ahí Uruguay, esto habría que desterrarlo. Sí, yo creo que sí. De hecho, la investigación económica, de historia económica reciente muestra que durante las guerras mundiales Uruguay le fue mal, no bien. Uruguay tuvo un periodo de alza muy fuerte después, en la posguerra, en la posguerra, en base a una configuración muy particular de ciertos factores que generaron aumentos de precios de algunos productos de exportación. Que siempre el crecimiento de Uruguay ha estado interrelacionado con el precio de los commodities y el aumento, por supuesto, ¿no? Pero bueno, ese es el tema central. A ver, toda economía en el mundo de hoy, toda economía, depende no, pero es influida fuertemente por el contexto internacional. Esto le pasa a China y le pasa a Estados Unidos. Sin duda le pasa a Uruguay, 1000 veces más, por ser una economía tan chiquita, por depender tanto, bueno, como tú decís, de la exportación de un conjunto bastante acotado de productos cuyos precios no los fija el país, sino que se fijan internacionalmente. Entonces, sin duda que el contexto externo tiene una influencia muy grande.
Entonces, hoy cuando hablaba, bueno, en aquel periodo entre 2005 y 2015 que se creció tanto y se logró redistribuir, bueno, uno de los factores que jugó a favor es que fue un contexto internacional muy bueno. Era el superboom de commodities, no sé si le suena, Sí, pero claro. un periodo en que los precios de exportación de los productos de Uruguay estaban muy altos y eso no era determinante, no fue la única causa, pero sin duda eso era un contexto positivo que ayudó a que la economía creciera. Hoy en día estamos en un contexto externo desafiante. Tú decías, bueno, ahora Brasil, hasta hace muy poco Argentina estaba extremadamente barato para Uruguay, eso era un problema en la frontera, en el litoral, era un problema para las empresas que exportaban a Argentina. Hoy se emparejó más la situación. Ahora se emparejó con Argentina, pero se desemparejó con Brasil. Ahí está. Ahora la diferencia con Brasil es importante y eso siempre es un problema para Uruguay. Sería deseable que en el Mercosur hubiera una coordinación macroeconómica más fuerte, que evitara estos desajustes, pero sabemos que eso en el corto plazo no va a pasar. Entonces hay que aprender a convivir con eso. Y además se suma esto, el contexto internacional, todavía no sabemos en qué va a terminar, ¿no? Vemos todos los días noticias nuevas, pero en principio el contexto internacional yo tiendo a pensar que es desafiante, que augura más cosas negativas que positivas, ¿no? Podría Por ser lo que menos no. cuando hay incertidumbre, la gente tiende a reprimir sus gastos y los países, por ende, también, y a tomar políticas más proteccionistas, ¿no? Por supuesto. Y los inversores, ¿no? Uruguay También. depende en buena parte de su crecimiento de captar inversiones nacionales, pero también inversiones extranjeras. ¿Hay margen para hacer más esfuerzo en ese sentido? Porque vuelvo a decir, en el discurso político parece que estuvieran todos los esfuerzos puestos en atraer inversiones para el país. ¿Hay un margen para este nuevo gobierno de poder hacerlo mejor? Sí, probablemente. Uruguay, para empezar, tiene una gobernanza, tiene una institucionalidad, sobre todo a través de Uruguay 21, la Cancillería, que puede trabajar más, no en grandes acuerdos, pero sí en aspectos específicos, conseguir mercados, en atraer inversores. Esa es parte de las tareas de esas instituciones. A veces eso no se sabe, pero son muy importantes. Yo creo que ahí se puede trabajar más. Y también me parece que hay cosas como el régimen de promoción de inversiones, ¿no? Esto es una cosa que el ministro Done ha mencionado más de una vez. Uruguay tiene un sistema, lo que se conoce como régimen de promoción de inversiones, que es un conjunto de normativa que tiende a favorecer la inversión, a dar exoneraciones fiscales a las empresas que hacen proyectos de inversión que logran ciertos objetivos como empleo, exportaciones y demás. Eso fue muy positivo, ese régimen se montó básicamente a partir del año 2007. Hay algunos estudios que muestran que tuvo un impacto bastante positivo. Probablemente hoy sea momento de revisarlo y de ajustarlo, ¿no? Sí, hay muchas quejas de empresarios más pequeños también por esa Sí. promoción de inversiones que a veces generan desigualdades entre las empresas. Sí, es verdad que el régimen igual es apto para las empresas pequeñas. Y de hecho hay una forma especial para las microempresas para que puedan postular al régimen, pero es posible que haya sesgos hacia las grandes empresas y además creo que también es un sistema muy general, ¿no? Que beneficia a cualquier tipo de actividad, cualquier tipo de inversión, siempre y cuando se comprometa a generar empleo, aumentar las exportaciones, a producir con tecnologías más limpias. Bueno, siempre igual si se compromete a eso, es muy generoso en las exoneraciones. Eso fue importante en algún momento, cuando veníamos de la crisis del 2002, cuando teníamos desempleo de 17, 16%. Tal vez hoy sea necesario ajustar eso, focalizarlo en algunas áreas que sean especialmente, estratégicamente importantes, ¿no? Entonces, disminuir la variedad de beneficios, de áreas a los que se beneficia, pero fortalecer los beneficios a las áreas que sean estratégicas. Yo creo que ese es un camino posible que me parece que sería interesante empezar a recorrer. Muy bien. Fernando, Isabela, ha sido un gusto conversar esta mañana aquí en Modo País, ¿eh? Muchas gracias por la invitación. No le pedimos futurología, ¿no? De cuánto va a crecer este año y a ¿Cuánto cuánto va a terminar el dólar. Esa es la del millón. Decía, eso no soy por ahora. Lo volveremos a invitar seguramente porque quedaron muchos temas pendientes. Muy bien, Muchas gracias.